Ola, que tal? Boas tardes. Benvidas e benvidos a esta nova entrega dos webinars de Xempre. Xempre, xa sabedes, é un espazo digital da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia que hoxe ten unha sesión interesantísima, sesión en liña, titulada A xestión do teu tempo, mito ou realidade. Imos falar, por tanto, de algo intangible, por unha parte, e por outra parte, dun recurso limitado. Xa podemos avanzar, porque nos lo contou a nosa convidada de hoxe, que hai varias claves para xestionar mellor o noso tempo. Priorizar, focalizar, clasificar ou poñer límites son, segundo, insisto, a nosa invitada, algunhas desas claves ou solucións ou ferramentas, a ver como lle chama a nosa convidada, que é Mar Ferrero, psicóloga especializada en recursos humanos, orientación laboral e formación, con coñecementos en prevención de riscos laborais, formación de adultos e formación en igualdade e xénero. Mar Ferrero, benvida. Muchísimas gracias, Luis. Es un placer encontrarme aquí con vosotros, con vosotras, en este espacio de siempre de la Xunta de Galicia de Emprego, que me parece una grandísima fuente de recursos para las personas que puedan necesitar algún tipo de píldora formativa como esta que vamos a dar hoy. Así é, Mar, porque esta píldora ou esta masterclass, eu creo que é mellor masterclass, non é máis axeitado a importancia que vai ter a túa intervención. Queda como un repositorio nesa serie de recursos que tedes en xempre.gal. Mar, ademais, é vicepresidenta e tesoureira da Asociación de Empresarias de Galicia. No ámbito da docencia, é experta formadora en igualdade de oportunidades, habilidades persoais e directivas. Mar, aínda que eres experta na xestión do tempo, non quero roubar eu máis tempo do que dispós, que é unha hora, en principio, máis ou menos 50 minutos, unha hora, para a túa intervención, e despois desa clase magistral, imos, como sempre, abrir un turno para as preguntas que, si estades a ver esta clase en directo, podedes xa comezar a deixar no noso chat. Pois, adiante, Mar, cando queiras. Muchísimas gracias, Luis. Como decía, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de gestión de tiempo. Me parece que es uno de los elementos fundamentales. Hay en estos momentos, sabéis, una brecha generacional importantísima en cuanto a la gestión del tiempo. Es decir, tenemos dos generaciones, dos grupos generacionales prácticamente enfrentados, por así decirlo, porque hay una parte que valora por encima de todo su tiempo, su ocio, su manera de gestionar el tiempo, y hay otras personas que no lo hacen así tanto. Yo voy a intentar hablar un poco en este sentido para, bueno, pues para contaros lo que a mí me parece que es una buena gestión del tiempo, ¿vale? Esto a veces no es loado, como se dice aquí en Galicia. Primero, disculparme porque no estoy hablando en gallego. Yo no soy nacida en Galicia, nací en Zamora, y para mí es especialmente difícil cambiar este acento castellano puro que tengo por el gallego. Entonces, para hacerlo mal, prefiero hacerlo en mi idioma nativo. Y bueno, pues eso, sabéis que el tiempo fundamentalmente es algo que valoramos cada día más y que cada vez lo tenemos, bueno, pues como más claro que tenemos que trabajar sobre ello. Os voy a compartir una presentación en la que, bueno, pues vamos a ver precisamente si contamos el tiempo como, o la gestión del tiempo, ¿podemos considerarla un mito o podemos considerarla una realidad? ¿Es factible gestionar el tiempo? Para las personas, ¿de qué cosas dependemos para poder gestionar el tiempo? Entonces, sobre esto, yo tengo una cosita aquí que se llama teléfono móvil, ¿vale? Este teléfono móvil lo que va a hacer es poner un crono en el que yo voy a buscar la posibilidad de hacer esta presentación en una hora, como se me requiere. No aseguro que vaya a ser una hora. Quienes me conocen, y hay algunas personas detrás de la pantalla que saben cómo funciono, puedo considerarme como una persona puntual, sí, y os explicaré por qué me considero una persona puntual.
y una persona que utiliza varios recursos de alguna manera para conseguir gestionar ese tiempo. Eso no quiere decir que lo haga con el éxito adecuado, ¿vale? Son las 19:13, entonces vamos a comenzar esta hora bueno, pues eso, de charla, de webinar, de gestionar el tiempo y de hablar de cómo gestionar el tiempo. No sé si estáis viendo la pantalla, voy a compartiros ahora mismo esta presentación, espero que sí, porque yo lo que no tengo es feedback de las personas que estáis al otro lado. Mirad, Mar Ferrero lo que hace habitualmente es tener este tipo de cosas, bolis de diferentes colores, tener libretas pequeñas, medianas y gigantes, ¿vale? Para conseguir intentar hacer lo más adecuado posible en cuanto a las tareas. Entonces, a veces me ocurre que todas estas herramientas que tenemos, estas herramientas físicas, no terminan de ayudarme demasiado. ¿Por qué? Pues porque hay demasiadas cuestiones que van surgiendo y a veces no tienes esta herramienta o a veces no tienes ninguna de las otras anteriores y sí que tienes esta herramienta que es el teléfono móvil. Yo, para ser una persona eminentemente tecnológica, a la que le gusta mucho la tecnología, reconozco que todavía la gestión de mis tareas a través del teléfono móvil me cuesta un poquito. Mirad, esta agenda de estos 90 minutos que vamos a tener, podéis ver aquí, ¿vale? Es primero hablaros de mi currículum, que ya lo ha hecho Luis Fraga perfectamente. Yo simplemente os animo a que compartáis de alguna manera bueno, pues, perdón, que me busquéis en LinkedIn para que tengáis mi perfil y podéis conectaros conmigo si lo queréis tener así. Es no hagas, esto también es importante, qué es lo que no hay que hacer, ¿vale? La importancia que tienen las interrupciones en todo lo que sería gestión del tiempo. La procrastinación, evidentemente, es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuáles son los beneficios de gestionar adecuadamente el tiempo y esos minutos que tendremos, ¿verdad?, de dudas y preguntas, bueno, pues para ir comentando todo aquello que os vaya surgiendo a lo largo de la jornada, ¿vale? Yo tengo por aquí varias pantallas que están enfocando la presentación, pero entiendo que las estáis viendo también en lo que sería vuestra propia aplicación de Zoom. Y nada, simplemente deciros que, como os comenté, no soy de aquí, pertenezco a Zamora. Yo, como nacida en Zamora, nuestro sitio natural para estudiar era la Universidad de Salamanca y allí me formé en Psicología Social y de las Organizaciones hace, bueno, pues cuando los mamuts reinaban en la Tierra aproximadamente, ¿vale? Después, un poco más tarde, empecé a trabajar en los años 97 y 98 en todas las cuestiones relacionadas con temas de igualdad de oportunidades y también de habilidades personales. Desde el año 99 aproximadamente llevo en el mundo de la docencia, o sea que, bueno, por lo menos un poquito de eso sé. Y conozco todo tipo de empresas, es decir, desde empresas grandes, muy grandes, grandísimas, a empresas muy pequeñas o micropymes en las que trabajo absolutamente cómoda, ¿vale? Este es mi perfil de LinkedIn, Mar Ferrero Cuesta. Si me queréis localizar, ahí tenéis posibilidad de ver qué he hecho y qué he dejado de hacer. Agradezco a UNAGrupo, que siempre cuentan conmigo, agradezco a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Emprego, por este programa que se llama Sempre, donde hay este repositorio y estos recursos de webinars cortos donde podéis tener muchísima información. Y empiezo diciendo una frase que a mí me gusta mucho de Justin Kruger, que habla precisamente de que existen todo tipo de desalientos y castigos por llegar tarde. La paradoja es que llegamos tarde incluso cuando estos castigos y estas consecuencias existen. Es decir, muchas veces llegamos tarde a las tareas, las hacemos mal, no las hacemos con todo el esmero que deberíamos hacerlo, porque vamos pasando por una serie de etapas y cuestiones que nos van haciendo perder este tiempo que tan valioso es. Mirad, hablábamos, Luis, Yara y yo hace un momentito, que hay ahora una terminología nueva.
Pero yo también le comentaba a ellos que yo siempre intento explicar aquella terminología que se aproxima más a lo que yo puedo entender. Es decir, yo explico todo aquello que creo, ¿vale? Y en esta sociedad actual en la que vivimos, es curioso, pero el caos parece que es la norma en estos momentos. Empezamos con una crisis entre el 2008 y 2012, que era una crisis puramente económica o bancaria, que nos parecía que iba a ser lo último que nos iba a ocurrir y lo más grave que nos iba a ocurrir. Y resulta pues que después vino un volcán, una pandemia, bueno, hay por ahí algunos memes que dicen que solo nos falta que nos vengan los extraterrestres, y yo siempre digo, estoy de acontecimientos históricos hasta los pelos de las piernas, incluso los de la cabeza, porque es absolutamente terrible. Mirar, ahí en los años 80 los soldados estadounidenses acuñaron un término que se llama entornos VUCA. Es decir, mandaban a sus soldados a aquellas expediciones en unas condiciones en las que ninguno de ellos tenía referencias externas sobre lo que podía estar ocurriendo a su alrededor. A estos entornos se les llamaba entornos VUCA y es un acrónimo porque pertenece bueno, pues a una serie de palabras, 4 palabras concretamente. VUCA significa entornos volátiles, entornos inciertos, entornos complejos y entornos ambiguos. Estamos en un entorno volátil porque la vida va a una velocidad absolutamente, bueno, pues de vértigo. Muchas veces ya estamos hablando de otros términos, incluso que sustituyen al VUCA con nueva terminología, ¿vale? Estamos hablando de lo difícil que es anticiparse a los acontecimientos, a lo que va a ocurrir. ¿Quién decía que iba a poder ocurrir, bueno, pues esta crisis de los microchips o esta crisis tan grandísima como es la guerra de Ucrania y Rusia, que iba a desbaratar todo lo que es la parte bueno, pues energética y de comercio y también de alimentación, porque sabéis que Ucrania es uno de los graneros principales del mundo, quiero decir, hay una serie de elementos que hacen que esta guerra pues, no pues sea especialmente compleja para nosotros. Y bueno, evidentemente, pues claro, volvemos a la complejidad, es la fe de los entornos VUCA, ¿vale? Hay demasiadas conexiones, interconexiones entre unos acontecimientos y otros. Lo que ocurre en la otra parte del mundo, que hasta no hace mucho tiempo no nos afectaba prácticamente nada, ahora nos afecta y nos afecta mucho. Y por supuesto, la situación es muy ambigua, desconocemos gran parte de los datos, con lo cual no tenemos toda la información que desearíamos tener para poder tomar decisiones sobre nuestra actividad profesional o sobre nuestras organizaciones, incluso sobre nuestra vida personal. ¿Quién se arriesga a hacer determinadas cosas sin saber muy bien cómo van a salir determinados acontecimientos, ¿vale? Esto, que el caos es la norma, hace que vivamos en una continua presión como personas, ¿vale? Vivimos en el mundo de las constantes interrupciones. Estamos continuamente hiperconectados a las nuevas tecnologías. Es más, yo estoy segura de que como no os estoy viendo las caras a ninguna de las personas que estáis al lado, probablemente algunas de las personas estáis viendo el teléfono móvil o estáis anotando cosas que se os vienen a la cabeza, con lo cual, bueno, pues muchas veces perdemos el foco de la concentración. Es decir, teléfonos, gente que entra en nuestro despacho, gente que nos manda correos electrónicos, reuniones imprevistas, situaciones mil que tenemos que controlar mucho más que anteriormente. Es muy difícil aislarse de estas interrupciones. Estas interrupciones lo que hacen de alguna forma es distorsionar el foco en el que tenemos que centrarnos. De hecho, yo creo que una de las palabras que tendréis que aprender en esta pequeña píldora, en esta pequeña formación, es precisamente la consciencia, consciencia. Ser conscientes de lo que estáis haciendo en determinado momento, es decir, focalizar aquello en lo que tenéis que focalizar, ¿vale?
La realidad es que muchas veces estamos continuamente diciendo necesito tiempo para trabajar. Es curioso, me paso 8, 10, 12 horas en una oficina y resulta que no tengo tiempo para trabajar. Es más, el 80% de las personas a las que se les consulta, ¿vale? Nos comentan, muchas veces, incluso yo cuando empecé a hacer todo este tema para haceros esta píldora formativa, yo le pregunto muchas veces a la gente que tengo alrededor, oye, ¿y tú cómo haces cuando estás haciendo determinadas cosas? Y me dicen pues que tienen la bandeja de entrada del correo electrónico o el WhatsApp web abierto en su PC, perdón, en su portátil o en su ordenador para ver continuamente lo que está ocurriendo. Es más, si no lo tienen abierto, están continuamente actualizando. Con lo cual tenemos trabajadores y trabajadoras menos centradas y mucho menos eficientes, que al final lo que buscamos es la eficiencia máxima en cuanto al trabajo, ¿vale? Cuando tú estás recibiendo inputs de bandeja de entrada o WhatsApp web continuamente, cuando tú estás redactando un documento o cuando estás haciendo algún tipo de cuestiones, esto lo que te supone es un grandísimo problema. Y es que no estás bueno, pues focalizado o focalizada en el tema que debes hacer. Pues se nos pasan fechas por alto, si estamos haciendo cualquier tipo de Excel, a lo mejor con números, nos bailan los números, si estamos marcando determinadas cosas o punteando determinadas cosas, también nos los podemos saltar. Y esto al final incurre en errores y en una pérdida de tiempo que tenemos que volver atrás para rectificar todo aquello que necesitamos volver a controlar de alguna manera. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Eficiencia y tener elementos distractores lo menos posible, ¿vale? Para que podamos, de alguna forma, hacer una buena gestión de este tiempo que veis. Al final, ¿qué es la gestión de tiempo? Pues la gestión del tiempo es la práctica de gestionar, ¿vale? Tu trabajo. ¿Para qué? Pues para asegurarte que estás utilizando tu tiempo de la manera más consciente posible. Si veis en la transparencia, que yo soy muy antigua, todavía hablo de transparencias, no de diapositivas, porque soy, como os decía, de cuando los mamuts reinaban en la Tierra, la gestión del tiempo es práctica. Y si es algo práctico, es algo que puedo entrenar y es algo que puedo aprender. Vale, hay ciertas capacidades que necesito tener, como os explicaré a continuación, pero puedo mejorar. Es decir, todo lo que se practica se aprende, todo lo que se aprende se puede mejorar. Y esto es fundamentalmente lo que intento transmitiros. Es decir, no quiero escuchar a nadie decirme yo no puedo gestionar mi tiempo bien, adecuadamente, porque soy incapaz. Bueno, no podrás hacerlo al 100%, es decir, no podrás tender a la excelencia, pero sí que podrás hacerlo mucho mejor que para el 3 o para el 4, ¿vale? E incluso podrías llegar al 6. Práctica y aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque gestionar bien el tiempo aumenta la productividad, la eficacia y la eficiencia, como decíamos anteriormente, ¿vale? Y además hay una recompensa o un refuerzo especial en gestionar bien el tiempo, ¿vale? Si tú haces que tus prioridades estén perfectamente claras, ¿vale? Vas a tener tiempo para ti y para los tuyos, ¿vale? Y esto también es fundamental. Esto es una recompensa que de alguna manera, bueno, pues todas las personas buscan. Ya os digo que hay una fracción, ahí hay como un punto de dispersión generacional en que yo siempre hablo de que en esta sociedad estamos conviviendo 5 generaciones, ¿vale? 5 generaciones, sobre todo en los entornos profesionales, ¿vale? Gente muy joven que acaba de terminar bueno, pues la educación obligatoria, que tiene 18 años y se incorpora a los entornos laborales. Gente con 22, 24 años que pueden tener un grado, una formación técnica, un máster incluso, si me apuráis, y pueden tener alguna experiencia profesional. Gente entre 30 y 35 años que tiene ya experiencia profesional
y formación adecuada, que forman como una especie de conglomerado, por así decirlo, como una parte de grupo. Y luego están los de entre 50 y 55 años, ¿vale? Que son estas personas que profesionalmente ya tienen su vida más o menos encauzada, o al menos deberíamos tenerla, que parece que con estos entornos VUCA cada día es más difícil y hay que reinventarse más continuamente. Y personas como yo llamo en rampa de salida, es decir, a partir de los 64, 65 años, que ya están pensando mucho más en echar unos dancing en Benidorm con su costilla, que a lo mejor estar pensando en otro tipo de cuestiones. Esto es un choque generacional en las empresas porque el grupo de personas más jóvenes valora muchísimo el tiempo. Es más, hay incluso bueno, pues, personas que contratan a gente joven y le dicen, pero es que yo le pido que trabaje más, que haga horas extras y yo se las pago, pero es que no me las quieren hacer. Es una concepción distinta de lo que es el tiempo de ocio personal de calidad, ¿vale? Hablé antes de una palabra, un palabro, como yo digo, ¿vale? Que es la procrastinación. Es decir, yo creo que en la procrastinación está de alguna manera la base del problema de muchas personas que no saben gestionar bien su tiempo, ¿vale? Como decía aquel, José Mota decía, hoy no, mañana. Pues no, esto es lo que no deberíamos de hacer, ¿vale? Procrastinación es un palabrito latino que habla esencialmente de postergar algo o el hábito de retrasar aquellas actividades, ¿vale? O situaciones que deben atenderse, siempre intentando sustituirlas, evidentemente, por las situaciones que son más irrelevantes, es decir, que no son sumamente importantes. Pero yo creo que aquí está el kit de la cuestión, por situaciones más agradables, ¿vale? Es decir, o por miedo o por pereza a realizarla, solemos hacer aquellas situaciones que nos resulta más fácil hacer, que son más agradables y que además lo que significa es que están dando un refuerzo inmediato. El ser humano trabaja mucho con refuerzos, ¿vale? Tanto hombres como mujeres, tendemos a la satisfacción inmediata de aquello a lo que aspiramos. De hecho, gran parte del éxito de las redes sociales, por ejemplo, y de las nuevas tecnologías, precisamente la gratificación inmediata que supone tener aquello que buscamos lo más pronto posible. Es decir, tú metes en un buscador aquello que quieres saber e inmediatamente la red te proporciona toda esa información, ¿vale? O busco determinada cosa que necesito, o busco un tutorial de YouTube, por ejemplo, para cambiar una rueda, porque no sé cómo hacerlo, o para hacer yo qué sé, un encofrado, alguna cosa, o pintar o empapelar o algo así. Entonces yo en YouTube tengo cientos de tutoriales que me informan cómo puedo hacer determinada cosa. Y esto, bueno, pues al final va reforzando continuamente este postergar aquellas actividades que no me gustan, que me desagradan, que son complicadas o que no me producen gran grado de satisfacción. Muchas veces yo digo, ¿por qué me han dicho a mí que tengo que hablar sobre gestión del tiempo si al final recurro a cosas de este estilo, ¿vale? A colorines, a posits, a libretas, porque a alguien se le ha ocurrido pensar en eso. Bueno, pues porque a lo mejor estábamos hablando de la gestión del tiempo como es un mito, es una realidad, es algo que puedo aprender, es algo que puedo acceder a ello. Por ejemplo, en cuanto a la gestión del tiempo y la puntualidad, yo he ido aprendiendo. Mi madre os puedo asegurar que llega 2 horas antes a cualquier sitio. Claro, ni tanto ni tampoco. Yo estuve con una persona, con mi marido, que estuvo conmigo muchísimo tiempo. Y entonces yo de él aprendí que es una falta de respeto no estar en el sitio, excepto que haya evidentemente un imponderable, un problema, no estar a tiempo en los sitios en los que se te convoca a una determinada hora. Entonces, esto es un aprendizaje. En el resto de las cosas, bueno, pues tengo muchas cosas que aprender, por ejemplo, en cuanto a la gestión del tiempo. Pero sí que
sobrecargarse demasiado, estar como está Anne Hathaway, con una mano intentando escribir, con otra mano en el teléfono, cargada y sobrecargada de cosas. Esto ni es sano ni al final te produce satisfacciones. Lo único que te produce es una grandísima frustración y no mejora para nada tu calidad de vida. Mirad, yo tengo aquí un extracto de un artículo de Shakata que habla sobre qué hay detrás de las personas que llegan tarde a todas las partes, ¿vale? Y me gustó mucho traeroslo porque me hablaban de cosas que me resultan muy familiares en algún sentido, ¿vale? Es decir, hay algunas personas que llegan tarde y hay una explicación científica para alguna de estas personas. Hombre, hay algunas que tienen un morro que se lo pisan y que tú estás puntual y estas otras personas consideran que tu tiempo es mucho menos valioso que el suyo y entonces se permiten el lujo de llegar tarde por sistema. Pero lo habitual, bueno, pues es que haya personas que sean consideradas, pero que les ocurren algunas de estas cosas que os voy a contar. Mirad, yo soy muy amiga de explicar las cosas a través del cerebro. Yo no sé si alguna de las personas que está al otro lado ha visto alguna formación de las que yo he dado. Y yo siempre traigo estas ideas de que el cerebro de algunas personas está concretamente predeterminado y predefinido para hacer cosas así. Mirad, hablamos de la impuntualidad predeterminada. Es decir, ahí lo pongo en la transparencia, que entre el 15 y el 20% de las personas llega constantemente, es decir, por sistema, tarde aquello a lo que se le convoca, ¿vale? De hecho, este artículo hace un apunte muy interesante, y es decir, es un comportamiento adquirido, es decir, lo hemos aprendido y lo mismo que aprendemos lo podemos desaprender, ¿vale? Todas aquellas personas educadas en la impuntualidad van a ser impuntuales. Todas las personas que hemos sido educadas en la puntualidad, excepto que haya algún inconveniente, como os digo, vamos a tender siempre a ser personas puntuales, ¿vale? De hecho, yo creo que a las personas impuntuales a veces darles un escarmiento en cuanto a experiencias negativas, es decir, una persona que pierde un avión para una reunión importante, para la próxima vez intentará llegar con más tiempo. Aquellas personas a las que de repente llegan tarde a una reunión y se encuentran con las mesas de reunión vacías, también les viene bien. Es decir, a la gente también hay que decirle a veces, mira, esto por sistema, no, esto es intolerable. Como la gente que entra a su trabajo por sistema también tarde, tiempo. Esto no es consideración respecto al resto de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajos de algunas personas dependen de los trabajos de otras personas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, impuntualidad predeterminada por aprendizaje, ¿vale? Por un mal aprendizaje. Y luego hubo también otra cosa que se llama 77 segundos, es decir, en el 2006 se hizo un experimento sobre la concepción que las personas tenemos del tiempo, ¿vale? Entonces se estudió a dos grupos de personas, los puntuales por un lado, los impuntuales por otro, y se vio que aquellos que llegaban tarde a los sitios, es decir, los impuntuales, tenían la sensación de que un minuto dura más de 60 segundos. Es más, para ellos, la media en general eran 77 segundos. Es decir, el tiempo no corría igual para estas personas que para las personas puntuales, ¿vale? Evidentemente, si tú eres consciente de este problema de que tu tiempo va de otra manera, lo que debes hacer es tomar conciencia otra vez o ser consciente de lo que está pasando para que puedas de alguna manera paliar este problema, ¿vale? Además, habla también de una cosa súper interesante, es que yo os lo traje precisamente porque estoy muy de acuerdo con estos puntos que tratamos. Habla, por otro lado, del optimismo y de la relajación, ¿vale? El optimismo y la relajación está asociado a la impuntualidad. Como siempre, yo me considero optimista, sí.
relajada de vez en cuando, pero es verdad que la Universidad de Harvard nos dice que las personas impuntuales suelen estar más relajadas que aquellos que se organizan para llegar a la hora, ¿vale? Hay como un punto de estrés positivo que hace que las personas que estén más activadas lleguen más pronto, ¿vale? Yo creo que más que con esto, que con ser optimista está relacionado con un tema de autocontrol y de autogestión, ¿vale? Os aconsejo, si tenéis oportunidad, es que hagáis un DAFO personal, ¿vale? No sé si conocéis lo que es un DAFO. Un DAFO es una simple fotografía de cómo soy yo como persona en algunos aspectos, ¿vale? Como los aspectos externos a mí me afectan de una determinada manera y cómo los aspectos internos a mí me afectan de una determinada manera y cuáles son aquellos elementos, aquellas debilidades que tengo que mejorar, aquellas fortalezas que tengo que reforzar, evidentemente, aquellas oportunidades que se me presentan con lo exterior que hay y aquellas, amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades, ¿vale? Es decir, tengo que tener en cuenta todo esto para saberlo. Saber cómo soy me permite saber cuáles son aquellos puntos y elementos de mejora y esto puede mejorar también mi autocontrol. Luego también, bueno, pues evidentemente hay algunos trastornos, ¿vale? Como el déficit de atención que provoca que las personas con TDAH pues tengan esta impuntualidad. Ojo, porque tienen un trastorno de alguna manera, yo entiendo que es fisiológico también, ¿vale? La planificación, la organización, el control y la regulación emocional es algo que les cuesta alguna dificultad más que al resto de la media de las personas y entonces esto también les lleva a tener una gestión del tiempo algo más anómala de lo que tienen otras personas, ¿vale? Y hay, bueno, pues también el caso de Japón, que llaman, y es la obsesión que tienen aquellas personas que pertenecen al país de Japón por ser absolutamente puntuales. Es más, cuando no son puntuales lo elevan a la máxima potencia, es decir, una compañía ferroviaria retrasó sus trenes 20 segundos y emitió una disculpa pública para todo el mundo. Esto que veis aquí, Gomen Nasai, Shitsurei y Sumimasen, son las maneras que tienen de pedir disculpas las personas japonesas, ¿vale? Es más, lo hacen físicamente, los hombres con las manos hacia atrás, las mujeres con las manos hacia la parte de las rodillas, inclinándose para pedir disculpas, ¿vale? Es más, es algo que deberíamos de aprender de las personas de Japón, a pedir disculpas cuando llegamos tarde, ¿vale? Y a ser conscientes de que nuestro tiempo es absolutamente igual de valioso que el tiempo de las otras personas. Y esto, si empezamos a hacerlo y empezamos a tener respeto por las otras personas, pues evidentemente llegaremos a mejorar temas como esto. Hay algo también detrás de todo el tema de la gestión del tiempo o de lo que decimos como mala gestión del tiempo y es algo que se llama la falacia de la planificación, ¿vale? Y es que los seres humanos no calculamos demasiado bien los periodos temporales, ¿vale? ¿Os acordáis de lo de los 77 segundos en vez de los 60 segundos que hacían algunas personas? Bueno, pues esto nos ocurre muchas veces. Es más, algunas personas estiman que el tiempo que les va a llevar completar cada una de las tareas que van a hacer a lo largo del día, de la semana o del mes, son incapaces de hacerlo. Es más, solemos sobrecargar la agenda de muchas más cosas de las que podríamos hacer perfectamente. Es decir, pensamos que el día tiene muchas más horas de las que tiene y que los imprevistos, las interrupciones de las que hablábamos antes, no nos van a molestar y que vamos a poder completar las tareas de 0 a 100
desde el mismo momento que las empezamos. Y esto es algo que el ser humano no suele tener en cuenta. Una de las preguntas que debéis haceros, como os pongo ahí, es: ¿consigues a menudo tachar todas las tareas de tu lista al final del periodo? ¿Diario, semanal, mensual, anual incluso? Vale. Como os pongo ahí, si eres como todo el mundo, la respuesta será rara vez, ¿vale? La media de las personas que solemos hacernos listados en libretas o que hacemos checklists, somos demasiado optimistas en cuanto a la cantidad de cosas que vamos a conseguir hacer. Ojo, imaginaros si además a esto tenéis que agregarle el desplazamiento, el aparcamiento, los saludos de cortesía que se suelen intercambiar entre las personas con las que vamos, por ejemplo, a tener una reunión o a tener cualquier tipo de interacción, ¿vale? Y esto muchas veces no lo contamos y tenemos que contarlo, porque si no, estamos haciendo una agenda, entre comillas, ficticia, ¿vale? Falacia de planificación. El ser humano no está preparado para calcular demasiado bien el tiempo que empleamos en cada una de las tareas, ¿vale? Es más, el porcentaje en el que subestimamos las tareas es casi de un 40%, ¿vale? Es decir, nosotros nos proponemos un tiempo y solemos tardar el 40% más, ¿vale? La ópera de Sydney, si lo buscáis, la falacia de planificación en Wikipedia, os viene el ejemplo de la falacia de planificación como ejemplo Sydney, precisamente. Perdonadme que quiero que se mantenga esto encendido. No en esta sesión. Perfecto. Entonces, el problema de hacer las cosas a destiempo es que en determinadas cuestiones es dinero también, ¿vale? Imaginaros el retraso, las penalizaciones, por ejemplo, que supondría el retraso pues, en la construcción de la ópera de Sydney o de cualquier elemento en el que haya, por ejemplo, pues yo qué sé, el AVE, del que hablamos tan a menudo, así, hay que tenerlo muy en cuenta. Mirad, os voy a copiar después, al finalizar la sesión, mientras estamos en el periodo de preguntas, este vídeo de YouTube, precisamente, que es de 13 minutos, aquí evidentemente no lo podemos ver porque consumiríamos prácticamente el tiempo, en el que se habla precisamente de la falacia de planificación y la ley Hofstadter, que yo para el inglés soy negada, absolutamente negada, ¿vale? Está muy relacionado con el tema de las empresas tecnológicas, ¿vale? Y es un refrán que describe la dificultad de estimar el tiempo que llevará a completar tareas de gran complejidad, ¿vale? Las tareas, cuanto más difíciles son, más difícil es que estimamos el tiempo adecuadamente, con lo cual, bueno, pues como os decía, si como seres humanos ya no lo hacemos demasiado bien, las tareas complejas no es que hagamos tantas y tan a menudo para saber cómo hacerlas, pues al final tenemos que la tarea siempre nos va a llevar más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta que ya tenemos una ley que nos dice que va a llevarnos más tiempo del esperado, ¿vale? Entonces aquí en este vídeo que os comentaba os explica perfectamente esta falacia de la planificación del tiempo y me parece súper interesante para que lo veáis en un momento dado, ¿vale? Hay además una serie de personas que no solo contabilizan mal el tiempo, sino que además son personas que llamamos multitarea, ¿vale? Y yo siempre digo que, incluso me lo digo a mí misma, quien mucho abarca, poco aprieta. Como os decía, soy castellana y refranera, y algunos refranes sí que me sirven, ¿vale? La multitarea lo que te hace es tener muy poco claro el foco de la tarea, lo importante y lo esencial de lo que tienes que hacer, y además te impide tener una metacognición. No es ni más ni menos que tener conocimiento sobre el propio conocimiento, es decir, saber lo que estás haciendo en cada momento, ¿vale? Esto es muy de psicología, lo de hacerte consciente de lo que estás haciendo en cada momento y de focalizar de alguna manera, ¿vale? De hecho, Jeff Conte para la Universidad de San Diego hizo un estudio, ¿vale?, en el que preguntó a 181 operadores del metro de la ciudad de Nueva York
si preferían la multitarea o la unitarea, y aquellos que prefirieron la multitarea llegaron mucho más tarde o llegaban habitualmente mucho más tarde a su trabajo. Con lo cual esto es, bueno, también una idea más para saber por qué a veces no hacemos el examen. ¿Vale? Hay gente que tiene todas estas características, hay gente que tiene una, hay gente que tiene 1,5, hay gente que tiene 3 o 4. Bueno, entonces tenemos que analizar de todas estas cosas cuál es aquella que más nos afecta. Si me permitís, voy a coger una botellita de agua y voy a beber un poquito. Mira, la gestión del tiempo al final lo que nos permite es tener una serie de beneficios. Y los beneficios lo que hacen de alguna manera es reforzar en positivo aquello bueno, pues que hacemos bien a lo largo de nuestro día a día. Sentir que tienes más tiempo en tu día, sobre todo en tu día profesional, para hacer otras cosas diferentes, es importantísimo para el ser humano. Y ya os digo que cada vez valoramos más el tiempo, ¿vale? Entonces, cuando somos conscientes de qué uso hacemos del tiempo, es cuando empezamos a reducir todas aquellas tareas innecesarias o aquellas que no necesitan hacerse inmediatamente, ¿vale? Y de esta manera lograr conseguir resultados en menos tiempo. Es decir, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para gestionar bien el tiempo es hacernos conscientes de en qué perdemos este tiempo o cuáles son los ladrones del tiempo que ahora os voy a explicar. Y una vez que seamos conscientes de qué nos quita a nosotros, que esto sí que es muy personal, qué nos quita a nosotros más efectividad y eficacia, podremos ir mejorando en algunas cosas. Evidentemente, esto es un tema progresivo, es decir, tenemos que ir poco a poco logrando conseguir etapas y metas para conseguir gestionar bien el tiempo. ¿Vale? Para que no se convierta en un mito y al final sea una realidad, es decir, le demos vuelta a ese título que teníamos anteriormente. Mirad, los ladrones del tiempo, probablemente si alguien ha hecho ya algún tipo de curso de estos de gestión del tiempo, le han hablado precisamente de esto. Hemos hablado de las interrupciones como elemento externo, ¿vale?, del ladrón de tiempo, es decir, todo tipo de interrupción que te corte aquella concentración en la que estás inmerso o inmersa para realizar una tarea. Evidentemente estamos centrándonos y focalizándonos en el entorno profesional, pero yo qué sé, cualquiera, el que quiera hacer un puzzle, el que quiera hacer algún tipo de costura, el que quiera hacer una tarea compleja en su casa, las interrupciones al final no ayudan absolutamente en nada, porque te cortan y volver a encajarte en el tiempo de concentración es difícil. Aparecen además otro tema que son las notificaciones, es decir, todas aquellos push que van entrando y que son evidentemente no urgentes, porque en las notificaciones entra cualquier tipo de cuestión. Hay otro elemento externo que también es para algunas personas muy distorsionador, las reuniones. Porque generalmente las reuniones, por mucho que quieras gestionarla, y yo tengo una persona que cuando hace reuniones es muy directiva en este sentido y gracias a eso no nos dispersamos. Susana, esto va especialmente dedicado para ti. Las reuniones generalmente, por muy bien que las quieras dirigir, siempre puede haber una cierta dispersión. Y las reuniones cada vez son más largas y al final terminas en los últimos 10 minutos por hablar de las cosas esenciales, ¿vale? Cuando ya te apremia el tiempo, es decir, cuando miras el reloj y dices, ay, madre mía, que no llego, ese es el momento en el que empiezas a hablar de lo que es realmente importante y para lo que te has reunido, ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente aparecen las cosas urgentes que no puedes controlar, que no dependen de ti, que son elementos externos y que tienes que solventar, ¿vale? Urgencias y marrones varios, que también puede haber. Dentro de los ladrones del tiempo también está una cosa muy importante, que es la falta de organización. O sea, hay gente que tiene 18.000 POSIT por todos los sitios, que al final nunca sabes muy bien cuál es la prioridad, incluso los ponen por colores, el listado y demás.
y que tampoco tienen muy claro ellos mismos cuál es bueno, pues la tarea más importante que tienen que hacer. Hablábamos antes de la procrastinación, también lo hablamos, es un ladrón fundamental del tiempo. Hacer lo que me gusta o lo que me da menos trabajo y ya veré después si lo otro lo hago en un momento más adelante. Aplazar las decisiones importantes. El ser humano también es tendente a aplazar las decisiones que le cuestan trabajo tomar. Y esto también es un ladrón del tiempo, porque todo aquello que aplacemos en cuanto a decisiones que tomemos está continuamente ocupando nuestra parte inconsciente, ¿vale? Es eso que te está rumiando continuamente, que estás intentando hacer una tarea, pero que de vez en cuando hace así y te salta y te dice, oye, que esto hay que arreglarlo y hay que arreglarlo ya, ¿vale? Socios, socias incómodos, compañeros que te molestan, cambio de casa, cambio de trabajo, cualquier cosa que te trastorne y que sea lo suficientemente importante, hay que tomar la decisión lo antes posible. Hay personas que no saben delegar. Hay personas por las que pasa absolutamente todo tipo de decisiones que se toman en sus organizaciones, en sus departamentos o incluso en su familia, ¿vale? Este no delegar lo único que hace es sobrecargar a la persona a la que, bueno, pues le encomiendas la tarea y que después supervisas con atención y supervisas muy claramente, ¿vale? Y además sobrecarga a la persona que está supervisando, es decir, supervisado y supervisador van a estar continuamente bueno, pues en un tira y afloja en cuanto a esa toma de decisiones o a esa gestión de tareas. Por supuesto, no saber decir que no a las cosas también es un ladrón de tiempo, ¿vale? Muchas veces hay que plantarse y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y con lo que puedo hacer y más allá no puedo ir. Deshacerse, desprenderse, quitarse cargas, evidentemente que pueda hacerse, pues también es fundamental. Y ladrones del tiempo también son muy importantes. Yo cuando doy las formaciones en comunicación siempre hablo precisamente de este tema de distorsión, de como el teléfono escacharrado, ¿vale? La gente tiene que comprender las instrucciones claramente, pero para comprender las instrucciones claramente yo tengo que ser la persona que las transmita lo suficientemente claras para que las personas a las que me dirijo me entiendan, ¿vale? Y esto es importantísimo. En cuanto detectemos algún problema de comunicación en la empresa, en la organización, en el departamento, tendremos que intentar solventarlo, ¿vale? Y estar muy abiertos y abiertas a aquello que nos están explicando. Mira, esto no es un tema personal, esto es un tema que te estoy diciendo porque esto quiero que se haga así, porque por procedimiento, por procesos o incluso porque en la empresa la mejor forma de hacer las cosas es de esta forma, yo como persona que tiene que realizar la tarea tengo que asumir que se tiene que hacer así, ¿vale? Como veis lo he puesto en dos colores, externos son los negros, internos son los azules, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos ladrones de tiempo bueno, pues que nos van quitando gran parte de esto, de las posibilidades de hacer, ¿vale? Hablábamos de los beneficios, ¿vale? Hablábamos de aumentar un tiempo de calidad, pero es que además reducimos otra cosa que se llama el estrés. Si no gestionamos bien nuestro tiempo de ocio y de trabajo, lo único que vamos a tener es la sensación de que nunca llegamos a tiempo a todo. Yo sé que hay muchísima gente que se queja continuamente de esto, ¿vale? Nunca tienes tiempo suficiente para hacer todo aquello que necesitas hacer, ¿vale? Os preguntaba anteriormente, ¿llegas a completar las tareas que te propones? Y la contestación de la mayor parte o de la media de las personas es rara vez, ¿vale? Pues de esto también tenemos que ser conscientes. Somos a veces como un hámster en una rueda en el que estamos continuamente dando vueltas, pero no llegamos absolutamente a ningún lado, ¿vale? Aquellas personas que se limitan a ser apagafuegos, es decir, que van resolviendo lo que va surgiendo en el día a día, tienen absolutamente una sensación
de aumento del estrés, de sufrir un agotamiento no solo físico, sino también mental. Es más, el 71% de los trabajadores que se encuestó en 2020 a través de la Universidad de Harvard comentó lo mismo, que sufren un agotamiento al menos una vez, un agotamiento por no saber gestionar bien el estrés y las tareas, ¿vale? Esto es muy importante, porque sabéis que el estrés no es solo un problema de no sentirme bien, sino que conlleva riesgos físicos, es decir, el estrés provoca enfermedades, úlceras de estómago, infartos, ictus. Cada vez vemos a más personas que tienen problemas de derrames, de ictus, de infartos, precisamente por este estrés continuo. Ya sabéis que el ser humano tiene que gestionar sus emociones de tal manera, ser conscientes de ellas, pero evidentemente nunca incurrir en una sobrecarga emocional, ¿vale? Hay que establecer además como un límite, y un límite clarísimo entre lo que es el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a la vida personal. Y pongo aquí claramente lo que es ocio de calidad en rojo. Es decir, a mí no me sirve absolutamente para nada aquellas personas que se van de vacaciones, de fin de semana, o que se van a disfrutar con su familia continuamente conectados a un teléfono, a un ordenador o a una tableta, ¿vale? Eso no es ocio de calidad. Eso es prestarle el tiempo a tu familia o a las personas que tienes alrededor, y de alguna manera lo único que estás haciendo es no haciendo tu trabajo correctamente, no descansando correctamente. Cuando te incorporas de vacaciones estás tan cansado que tampoco puedes seguir el ritmo. Y de hecho tu familia o las personas con las que estás disfrutando, amigos y demás, de tu tiempo de ocio, tampoco están plenamente satisfechos. Es decir, vas a tener continuamente a personas diciéndote que no lo estás haciendo bien, ¿vale? Mejorar la gestión del tiempo, por supuesto, no es apurar al máximo cada segundo de productividad que tienes en el trabajo. Es más, tienes que priorizar cuáles son aquellas cosas, ¿vale?, que hay que hacer inmediatamente y cuáles pueden esperar hasta mañana. Y, por supuesto, establecer límites entre el tiempo que os decía dedicado a vuestra vida personal y a vuestra vida profesional, que son tan importantes las unas como las otras, ¿vale? De hecho, cuando trabajas en las tareas correctas, mejoras la productividad, ¿vale? Eres más productivo, productiva, y también tendrás la seguridad de que estás haciendo todo de la manera correcta. Es decir, vas a hacer el círculo perfecto. De hecho, nadie quiere procrastinar, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer para no ser procrastinadores o procrastinadoras es quitar los malos hábitos, ¿vale? Los malos hábitos suelen acumularse, ¿vale? Cuanto menos haces, menos quieres muchas veces, ¿vale? Y incluso obstaculizan el trabajo importante, ¿vale? Y además hay un elemento que refuerza muchísimo la procrastinación, que es cuando tú dejas las cosas para mañana y al final mañana resuelves, y resuelves con éxito, o no hay consecuencias negativas, esto a tu cerebro le dice, bueno, yo en el último momento lo hago, que no va a haber ningún problema y que voy a resolverlo. Esto ya os digo yo que no existe. Todo lo que sea improvisación tenéis que dejarlo a un lado si queréis gestionar bien el tiempo, y os lo dice una improvisadora nata, pero que lleva desde el año 97 improvisando. Es decir, he tenido que hacer mucho trabajo anteriormente para que todo salga como tiene que salir, ¿vale? También hay un tema relacionado con por qué hay algunas personas que no pueden gestionar demasiado bien el tiempo, y está relacionado con las personalidades, con los tipos de personalidades. Yo en algunas de estas cosas hago así como una especie de comillas, es decir, hay gente a las que sí le influye la personalidad tipo A, hay personas a las que le influye la tipo B, y hay personas que son mixtas, que también les influye. Quiero decir, esto no son reglas absolutas, pero si vamos viendo alguna de las cosas que vamos comentando en cómo os afecta, pues a lo mejor hacéis el elemento diagnóstico sobre por qué no puedo gestionar demasiado bien mi tiempo. Mirad,
Las personas podemos tener de alguna manera tres grandes tipos de grupos de personalidad. La tipo A es aquella que son personas más proactivas, más competitivas, más agresivas, no en el sentido de agresividad de agredir a una persona, sino que son como con más empuje, con más ímpetu, ¿vale? Hay personas más tranquilas y más pasivas, es decir, que permanecen en un segundo plano, incluso hay una combinación de ambas, ¿vale? Está de alguna manera un poco contrastado que las personas tipo A, ¿vale? Que son aquellas personas más competitivas y que están más orientadas a logros, son más propensos a ser puntuales, ¿vale? Que los individuos tipo B, que son más relajados y tranquilos y que suelen llegar más tarde. Y esto está relacionado también con las personas que hablábamos antes, si os acordáis del tema de autocontrol, ¿vale? Que hemos comentado, personas que tienen menos autocontrol suelen ser más impuntuales y entonces también todo esto está un poco relacionado unas cosas con la otra. Y por supuesto, los optimistas y las optimistas en el sentido de que, bueno, no hay problema, yo salgo, ahora hay 10 y puedo estar perfectamente hay 20 sin contar que puede haber una huelga que nos corte la carretera y no podamos ir ni a 20 ni a -10, ¿vale? Bueno, os tengo aquí también en esta presentación, bueno, pues cuáles son las características y los rasgos, meramente informativa, ¿vale? De las personalidades tipo A y tipo B, ¿vale? Cómo te relacionas con extroversión o con introversión, cómo manejas la información que te rodea, con sentido o con intuición, cómo tomas tus decisiones racionalmente o con pensamiento o emocionalmente, con sentimiento, o cómo ordenas tu vida, por ejemplo, con determinación, me siento bien cuando se toman decisiones y se acuerdan fechas de entrega, no estoy tranquila hasta que sienta que mi trabajo se cumplió, o con flexibilidad, por ejemplo, veo las fechas de entrega como acuerdos flexibles, dejo las cosas fluir y no me siento cómodo con acuerdos estrictos. Si me veo reflejada en una de estas dos cuestiones, seré una personalidad tipo A, una personalidad tipo B, y si no concuerdo con ninguna, seré una personalidad mixta, ¿vale? Estamos en las 8:05, ¿vale? Habíamos empezado ahí 13, o sea que sigo porque estamos gestionando aceptablemente bien el tiempo. No me da para todo lo que querría contaros, ¿vale? Cuando alguien me pregunta qué hacer para gestionar bien el tiempo, pongo ahí soluciones, vendo que para mí no tengo. Muchas veces hay cosas que intento aplicar y me resulta algo tedioso y por eso no me esfuerzo lo suficiente. Yo tengo una personalidad que aquellas cosas que me aburren las dejo de lado. Es más, no le dedico el tiempo suficiente si noto que me aburro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para las personas que subestiman continuamente las tareas, lo que pueden hacer, por ejemplo, esta falacia que hablábamos antes, es dividir la actividad en pasos muy detallados, ¿vale? Que van a ayudar a valorar con mayor precisión cuánto tiempo les llevará algo concreto. Es más, si es una tarea muy importante, puedo ir ensayando con tareas mucho más pequeñas y puedo ir automatizando de alguna manera para encajar los tiempos, ¿vale? Pues, por ejemplo, dar una formación. Tienes que dar una formación con tiempo tasado. Pues hay que ensayar un poquito, bueno, pues cómo es la presentación, cuánto tiempo me va a llevar, cómo me puedo brujulear con las preguntas, ¿vale? Es decir, planificar más cosas, menos cosas y más separadas para saber el tiempo que me va a llevar. ¿Os acordáis, vale? De esta falacia. Hay otra técnica también que para algunas personas es muy útil. Hay esta y otra y son de alguna manera complementarias, pero hay algunas personas que les resulta más cómoda, ¿vale? Esta de timeboxing es una estrategia de gestión del tiempo estructurada en bloques de tiempo, ¿vale? Está orientada a objetivos y esto es importante. Por ejemplo, es útil para aquellas personas que no están seguras de cuánto tiempo les va a llevar cada una de las tareas o no sabe cuánto tiempo le dedica a cada tarea. Es hacerte consciente de cuánto tiempo te lleva cada una de las tareas, ¿vale?
Y lo que quieres es hacerte más consciente de saber cuánto tiempo te lleva cada una de las tareas. Pues llamar por teléfono a mis clientes, hacer presupuestos, atender el teléfono, contestar mails, ¿vale? Esto durante unos días lo que tienes que ir haciendo es ir anotando cuánto tiempo te lleva o cuánto tiempo le dedicas a cada una de estas cosas para hacerte consciente de ese tiempo, ¿vale? Cada tarea es importante que tenga su propio bloque de tiempo, ¿vale? Y que no dure más de 3 horas, ¿vale? Lo que haces es dividir el trabajo en partes mucho más pequeñas, ¿vale? Y lo que haces es que cada vez que vas consiguiendo acabar una de estas tareas más pequeñas, vas logrando un progreso constante que te hace llegar al objetivo final, ¿vale? Esto es como dividir en objetivos pequeños y cada vez que consigues un objetivo, vas acercando mucho más al objetivo grande. Y esto, evidentemente, te refuerza, ¿vale? Al final, al cabo de los días, incluso de las semanas, puedes tener terminado tu objetivo claramente, ¿vale? La otra de la que os hablaba, ¿vale? Es el time blocking. El time blocking es muy similar al anterior, pero está separando por periodos en tu calendario. Tú marcas en un calendario o en una agenda o donde quieras los trabajos que están relacionados entre sí, ¿vale? Cuando utilizas el time blocking, lo que haces es programas tu trabajo dividiendo la semana laboral de una manera efectiva en espacios de tiempo independientes, ¿vale? En los que trabajarás en un proyecto concreto de principio a fin, ¿vale? Por ejemplo, comunicarte después con compañeros de trabajo o tomar un descanso, incluso hacer ejercicio, también lo tienes que tener de alguna forma contabilizado, ¿vale? Haces un proyecto y lo haces con trabajo relacionado, es decir, todo lo que esté relacionado con el proyecto X, metes todas las tareas que tienes que llevar a cabo en ese periodo de tiempo y lo terminas de principio a fin. Lo calendarizas y lo terminas de principio a fin. Y esto también puede resultar interesante, ¿vale? Para hacer un bloque de tiempo, ¿vale? Comienzas por determinar cuáles son prioridades diarias o semanales, ¿vale? Agrupas las tareas similares para trabajar en ellas en ese bloque de tiempo, ¿vale? Y luego pues vas concluyendo y terminando, ¿vale? Lo que sí es importante con cualquier técnica de gestión del tiempo es primero ensayarla, evidentemente, porque tenéis que ir haciendo elementos de mejora, pero si os proponéis un tiempo, una tarea y concretamente finalizar en una fecha determinada, intentar conseguir por todos los medios que se acabe en esa fecha determinada, ¿vale? Hay otro método que se llama el método Pomodoro, ¿vale? Que es abordar el trabajo en periodos cortos y tomar descansos entre sesiones de trabajo. Yo esto lo hacía mucho en los periodos de la atención del ser humano no es continua y no es efectiva ni eficaz ni eficiente durante muchos minutos. Se habla que incluso a partir de los 45 minutos ya empezamos a dejar de prestar atención plena, con lo cual, pues lo ideal sería, desactivar esta tarea que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, estudiamos o trabajamos 45 minutos y descansamos regularmente y aumentando además el tiempo de descanso. Es decir, podemos empezar por 5 minutos, en el siguiente descanso podemos hacer 10, hasta un máximo, por ejemplo, de 15 minutos, ¿vale? Para comenzar, no tenéis necesariamente que trabajar 45 minutos, sino que podéis hacer un temporizador con un crono o una alarma del teléfono móvil y poner un crono de 25 minutos para que os suene y os obliguéis a levantaros de la silla, ¿vale? Y, por ejemplo, ahí es el momento para revisar tu bandeja de entrada, tus mensajes de redes sociales, incluso tus mensajes de WhatsApp, ¿vale? 25 minutos de actividad, 5 minutos de descanso y así sucesivamente hasta que puedas tomarte incluso un descanso de 20 a 30 minutos, ¿vale?
Parece, y la sensación que tienen algunas personas es que estaréis perdiendo el tiempo, o incluso tú mismo o tú misma tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Pero os digo que no, porque el cerebro desconecta, despeja. Por ejemplo, yo que uso gafas, me quito las gafas, descanso la vista y, y lo que hago es, cuando vuelvo a la tarea mucho más productiva que anteriormente, ¿vale? Hay otro método también, que es el método Pareto, ¿vale? Que es la regla del 80-20 y tiene una regla fundamental. Dedicas el 20% de tu tiempo al 80% de tus trabajos, ¿vale? Es decir, a aquellos trabajos más sencillos, que además te van a reforzar y te van a estimular, que ya sabemos que nos gusta mucho al ser humano tener este refuerzo, lo que hacemos es hacerlas muy rápido, ¿vale? Son las más sencillas y las más rápidas, ¿vale? Liberas gran parte de tu agenda en hacer estos trabajos más livianos o más ligeros y dedicas el resto del tiempo, el 20% de tu tiempo, a de alguna manera hacer esas tareas más difíciles, más complejas, que te van a tomar gran parte de tu tiempo, ¿vale? Y por último, David Allen en el año 2000 inventó un método que es el Getting Things Done, ¿vale? Que es una herramienta de gestión de tareas, ¿vale? Y bueno, pues es escribir todo lo que necesitas hacer, ¿vale? Todo lo que necesitas hacer, lo escribes, liberas de alguna manera tu mente, ¿vale? Y confías de alguna manera en una herramienta tecnológica de gestión de tareas, que hay algunas por ahí, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo ordenas y lo priorizas. Yo lo haría a lápiz, ¿qué le vamos a hacer? O a boli, o incluso con colorinchos, ¿vale? Es decir, hay trabajo que ya no necesitas hacer, que lo puedes eliminar de la lista, ¿vale? Porque ya, hasta que no lo has visto escrito, no te has dado cuenta de que ya lo tenías hecho. Trabajo que eventualmente desearías hacer, pero que no es el momento, ¿vale? Que va a una carpeta o a una zona del folio donde dices, esto lo voy a hacer más adelante. Es decir, por ejemplo, yo conozco una persona que me dice, no, esto no estoy inspirado para hacerlo en este momento, lo voy a hacer más adelante, ¿vale? Tengo que estar en situación para hacerlo, ¿vale? Cualquier elemento que utilicéis, papel, herramienta, cualquier sistema, lo que tiene que tener es capturar todos los detalles, ¿vale? Todos los detalles lo más posible y tener la carpeta de urgente o no urgente, inmediato, no inmediato, incluso pues aquello en lo que voy a trabajar más adelante, ¿vale? Por ejemplo, una manera buena de priorizar el trabajo es priorizar los objetivos y a resultados claves, ¿vale? El gerente de Figma hace una apreciación en este sentido muy interesante, ¿vale? Los objetivos trimestrales lo que hace es dividirlos en los objetivos anuales los divide en semestrales y en trimestrales para de alguna manera poder ir poco a poco haciendo este trabajo, ¿vale? Nos quedan un minuto nada más, que voy a comentaros lo último ya. Por ejemplo, tenemos algunas acciones rápidas que tomar para gestionar bien nuestro tiempo y es desactivar las notificaciones de todo tipo, ¿vale? Organizar el espacio físico, porque la organización del espacio físico yo siempre digo que demuestra mucho cómo tenemos la cabeza en este sentido. El espacio físico es fundamental, tener ordenado o organizado. Hombre, no sé si con el sistema libre en el que tenemos cada cosa en cada lugar delimitado, pero a lo mejor un poco ordenado y limpio no está de más. Agrupar tareas similares también nos ayudará mucho, ¿vale? Intentar entre reuniones o entre momentos de lapsus de tiempo, por ejemplo, trabajar en tareas rápidas o hacer algo rápido para poder ir avanzar eliminando alguna tarea de esta lista, ¿vale? Fundamentalmente, dejar de intentar hacer varias tareas a la vez. La gente multitarea hay muy poca. Cada día existe menos gente multitarea porque los estímulos son muchos. Y no os olvidéis de tomar esos descansos, ¿vale? Que son fundamentales. Resumiendo,
saber entre lo urgente y lo no urgente, saber distinguir entre lo importante y lo no importante, conectando de alguna manera el trabajo diario con los objetivos, establecer prioridades y organizar el trabajo en base a estas prioridades de importancia e urgencia, ¿vale? Planificar con anticipación al final de cada día, ¿vale? Tener lo que voy a hacer al día siguiente perfectamente claro, incluso a más tiempo, dependiendo de la técnica que vayáis a utilizar. Decir que no, también. Delegar, también. Auditar las tareas, es decir, saber si las tareas que hemos hecho son lo suficientemente correctas y han estado lo suficientemente bien, y además el tiempo el que hemos empleado ha sido el adecuado, porque si hago una tarea correctísima pero me ha llevado muchísimo tiempo y he dejado de hacer otras tareas, ya no está tan bien la cosa, ¿vale? Y evidentemente utilizar una herramienta de gestión que será aquella que vosotros o vosotras consideréis que es lo suficientemente importante. Luis, te veo ahí. Así Aquí que estamos. hasta siempre y hasta pronto, queridos y queridas mías. Cuéntame, Luis. Pois nada, tomando nota, pero non quero falar moito, eu tomei nota das miñas conclusións, pero Sí, temos 7 preguntas. En vale. esta webinar temos que xestionar moi ben o tempo, 11 minutos para respostar a Madre tantas mía, pues te preguntas. doy mi correo electrónico y que me las pregunten. Imos, Mucho más imos fácil. facelo intento, Venga, a as que ver. podamos, vale. Carlos, muchas gracias por tu ponencia. Mi pregunta es cómo gestionar las emociones negativas que surgen de priorizar la vida personal antes que la laboral. Tenemos muchas presiones externas sobre ser productivos y eso genera una culpa que a veces se vuelve complicado gestionar. ¿Algún consejo, Mar? Primero, desterramos la palabra culpa, ¿vale? Esto es fundamental. Tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Vamos a dejar de hablar de un tema como es la culpa, que es un concepto moral que nos sirve, ¿vale? Yo lo que creo es que tenemos que intentar gestionar la vida personal con tanta intensidad como la vida profesional, porque de hecho la vida personal te da tantas satisfacciones que al final lo que redunda es en la positividad de tu propia vida profesional. La gente que está incómoda con su vida personal va a estar absolutamente incómoda con su vida profesional y esto va a ser un absoluto caos, con lo cual intentar estabilizar esas emociones negativas. Carlos era que me hacía la pregunta. Sí, Carlos, sí, las sí. emociones negativas tienes que sentirlas, ¿vale? Y ser consciente de que las estás sintiendo. Lo que pasa es que tienes que tener claro que las emociones negativas son adaptativas hasta cierto punto y tienes que bajar de alguna manera estas emociones negativas hasta un punto en el que sean, bueno, pues perfectamente manejables. No te sientas culpable por atender a tu familia, no te sientas culpable por atender a tu trabajo y distribuye lo mejor que puedas los tiempos. Poco a poco, con ensayo, lo conseguirás. Luis, siguiente. Fora a palabra culpa, polo tanto, un asistente Hola. anónimo di o seguinte: ¿existe alguna herramienta digital que pueda ayudarnos a gestionar mejor el tiempo en el ámbito laboral? Gracias por Sí, la charla, me ha parecido muy interesante. bueno, me alegro mucho que haya parecido muy interesante. Yo nunca aconsejo herramientas digitales, por así decirlo, en el sentido de nada más que las agendas de los teléfonos móviles. Lo que sí aconsejo mucho es los recordatorios, ¿vale? A través de correo electrónico y de alarmas, porque a mí me cuesta mucho trabajo utilizarlas, ¿vale? Entonces, yo creo que si no queremos complicarnos demasiado la vida, lo fundamental es tener, bueno, ahora todo el mundo tiene un smartphone, ¿vale? Meter en calendario aquellas tareas que queremos hacer, ¿vale? Meter un recordatorio y meterle colorinchos, como digo yo, para que sepamos cuáles son las fundamentales que tenemos que realizar. Eu son fan Dos colorinchos. los Bien. colores. Pues yo tengo además estos cositas de colores que me permiten ir ahí a donde quiero. Soy Son muy de papel. fantásticos, Esto fantásticos. tenéis que entender que soy muy mayor y entonces por eso me pasan estas cosas. Mar, di Lucas, o seguinte, Sí, gestión del tiempo, gracias. parece, sí, parece una utopía, pero ¿por qué procrastinamos? Tiene que ver con la motivación y cómo podríamos hacer para automotivarnos y entonces gestionar mejor nuestro tiempo. ¿Está relacionado?
Vale, yo creo que procrastinamos porque, bueno, como os decía antes, el ser humano tiende a la gratificación inmediata y el procrastinar te da una satisfacción inmediata que es paso de esto, no lo hago y ya está. Yo creo que tenemos que hacernos muy conscientes, ¿vale? Y evitar los malos hábitos en el sentido de que cuanto más lo hagamos, más lo reforzamos. Y esto es fundamental, eliminarlo, como yo digo, de nuestra dieta. Hay que eliminar de nuestra dieta, como yo el azúcar, vosotros la procrastinación, ¿vale? Porque es una cuestión de motivarnos. A ver, yo entiendo que hay tareas absolutamente desagradables, pero que son necesarias, ¿vale? Y no puede haber mayor satisfacción que pelear contra un gigante o contra una tarea desagradable y derrotarlo, ¿vale? Esta es la mayor satisfacción y el mayor modo de motivarte. El azúcar gratifica inmediatamente, pero al final te da muchísimos más problemas, celulitis, gorduras y cosas de esas. Así que yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Unha pregunta máis relacionada co optimismo. Di unha persoa, me quedo con ideas interesantes e algo de esperanza en que puedo cambiar. Creo que mi optimismo, dice, es lo que hace que gestione mal mi tiempo. ¿Por dónde empieza alguien como yo a gestionar de forma más eficaz mi tiempo? ¿Algún tip básico? Vale, yo el optimismo no creo que sea malo. Lo que el optimismo te da este punto de vista en el que piensas que vas a ser capaz de llegar a todo, ¿vale? De hacer todas las tareas que te van a encomendar, incluso alguna más, que no hay ningún problema porque yo lo valgo y soy bueno. El vídeo de YouTube que os recomendaba es muy interesante en este sentido porque el ser humano sobreestima la capacidad que tiene para realizar las tareas. Yo empezaría por ser conservadora, en el sentido de decir, hago poquitas cosas o algunas menos para ver si consigo equilibrar el tiempo y contabilizaría y tendría de alguna manera recogido el tiempo que me lleva cada una de las cosas, ¿vale? Para ser consciente de en qué pierdo más el tiempo, en qué no estoy, bueno, pues hablando con la realidad de lo que puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. Hay gente que tiene una capacidad de trabajo admirable, pero hay otros que somos más medianejos y no somos tan grandes. Máis que unha pregunta, é unha reflexión. Di, Ujú. quizá no tengamos que gestionar nosotros nuestro tiempo, sino que el mundo, la vida vayan a otro ritmo. Yo creo que estamos demasiado enfocados a la productividad en vez de al disfrute de lo que estamos haciendo y ahí se pierde el tiempo y las ganas. Evidentemente, cada vez vamos más rápido, o sea, esto va a una velocidad de vértigo, de la que no te puedes bajar, ¿eh? Yo lamento informaros que la velocidad del entorno es la que es. Lo que sí que está claro es que si quieres una slow life tienes que ir a otro sitio. En el entorno productivo en el que nos movemos, de momento el mundo Fiji no está a nuestro alcance, pero sí que evidentemente en cuanto más control tienes sobre tus propias tareas y sobre tus propias actividades, consigues de alguna manera mejorar en tiempos de respuesta, en finalización de tareas y esto redunda en un mejor tiempo de calidad. Eso sí, os aconsejo por favor de vacaciones que no cojáis los teléfonos móviles, excepto que os llame el 112, ¿vale? Porque si no, estáis absolutamente perdidos. Una vez que cojáis el teléfono, ya se acabó la Sí. tranquilidad. ¿Es posible, nos preguntan, eliminar completamente el estrés a través de la gestión del tiempo? No. De hecho, el estrés es un elemento incluso adaptativo. Un estrés ligero es bueno porque nos permite estar en una cierta actividad. Hombre, si estuviéramos, como os digo, en el mundo ese de slow life, pues sería estupendo, pero no es el caso. No se puede eliminar de todo el estrés porque siempre va a haber interrupciones e imponderables que no dependan de nosotros ni de nosotras, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, pero claro, evidentemente, bajar el ritmo nos va a ayudar muchísimo. La gestión del tiempo Imos... es buena. Sí, perdona, Mar, No, decías? Ah, no, que la gestión del tiempo es buena. imos, precisamente, como temos dúas preguntas tamén sobre a xestión do tempo, vou unilas no enunciado, vale? Unha consulta, dinos cuál es la relación entre la gestión del tiempo y la productividad.
Y otra persona, ¿qué consejos puedes dar a alguien que lucha por gestionar su tiempo de manera efectiva? Consejos vendo que para mí no tengo. ¿Os acordáis de la frasecita que tenía ahí? Yo creo que una de las cosas que mejor nos viene es la pausa. Es decir, a veces hay que parar y reorganizar. Estamos demasiado acostumbrados y acostumbradas a hacer el trabajo de la misma manera que hacíamos siempre. Y las cosas no funcionan exactamente igual a como funcionaban hace tiempo, ¿vale? La relación de gestión del tiempo y productividad, pues yo creo que está muy relacionado. Cuanto mejor gestiones el tiempo, más productivo y puedes más tareas mejor puedas hacer, ¿vale? Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Em, la gestión del tiempo no es el colmo de la felicidad, o sea, no vais a tener unicornios alrededor ni nada por el estilo, pero lo que es evidente es que vais a estar mucho más a gusto sabiendo cómo hacer las cosas, ¿vale? Todo el mundo intenta gestionar su tiempo y como decía el compañero que preguntó antes, a veces el mundo gestiona mi tiempo. Entonces, dentro de lo que yo puedo actuar o de lo que yo puedo hacer, tengo que ser consciente de hasta dónde y de qué manera puedo hacerlo yo. Con mi tiempo, cómo trabajo yo y cómo puedo realizar las tareas yo. Después ya vienen los demás a chafarte todo tu plan. Lo normal y lo habitual, ya os lo digo. Mira, xa que falas dos demais, bueno, hai unha última nota de María José, di que foi verdadeiramente interesante, que non chegou a nada, moitísimas gracias, pero xa que falas, Mar, dos demais, non? Sí. Desas persoas que interrumpen ou que nos fan perder tempo, e con isto rematamos. Pero eu tiña aquí unha pregunta sobre esas persoas que envían correos electrónicos non urxentes, por exemplo, durante a fin de semana, pensando que así ti, como receptor dese correo, vas lelo interesadísimo a primeira hora do luns. Pero resulta que si tes a alarma no teléfono, esa alarma salta e crea como unha presión. Non? Esa persoa non pide exactamente que ti lle contestes ese correo un sábado ou un domingo ou un día laborable ás 9 da noite, por exemplo. Sí, pero tu Creen cerebro va a interpretar que sí. Y que entonces sí que pasa, debería facelo, non? Como parece. decirlle a esas persoas que non deben facer iso? Pues con mucho tacto y con mucho cuidado. Sí, Mira, no me envíes correos los fines de semana porque los leo y entonces me siento presionado a hacer aquello que me están pidiendo. No los leo los lunes. Bueno, y además es un problema de educación, de respeto pues sí. sobre los espacios de las personas, ¿vale? Para aquellas personas que estáis al otro lado de la cámara, por favor, ser respetuoso con los tiempos de las demás personas. Mensajes a las 11 de la noche, WhatsApp y llamadas fuera de los horarios laborales. Horario de comida. En mi casa llegó un momento en el que no se podía comer porque el teléfono sonaba de 2 a 4 constantemente. O sea, era una cosa absolutamente inaudita. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Tenemos que hacernos conscientes de que hay otras personas que su tiempo es tan valioso como el vuestro y que además tenéis que respetarlo, ¿vale? Te lo anotas en una libretita de estas, pequeñita, te pones una libretita y dices, tengo que mandarle un correo a Luis diciéndole que tiene que hacer tal cosa tal día, ¿vale? El lunes a primera hora. Para que Luis, el lunes a primera hora, cuando le llegue su alarma, lea el correo y diga, ah, Mar, qué bien, pues mira, te voy a contestar, ¿vale? No descargamos, porque esto lo solemos hacer porque descargamos en el otro la responsabilidad de la tarea que yo tengo que hacer. Exacto, exacto. Vale. Y esto no Pois lo podemos hacer. tomo nota porque é un caso real que me afecta e que cando vin que tiña que presentar a túa magnífica intervención, Mar, pois Gracias. anotei esta cuestión. Nos xestionamos perfectamente ben o tempo, son as 8:32 minutos da tarde, 2 minutos Bien. máis, comezamos un poquinho máis tarde, o sea que o fixemos moi ben. Foi realmente interesante, Mar. Compartimos, gracias por compartir todos os teus coñecementos sobre a xestión do tempo, mito ou realidade. E se estás a ver esta intervención xa na páxina web xempre.gal, xa sabes que aí, aquí mesmo, hai outros moitos recursos de interés, formacións, webinars como este, clases maxistrais e un longo etcétera.
Mar Ferrero, moitísimas grazas por compartir o teu tempo e os teus coñecementos con todos nós. Muchísimas gracias, Luis, y a todas las personas que estáis al lado o al otro lado de la cámara. Y simplemente eso, hasta siempre y hasta pronto. Convertir el mito en realidad, por favor, con la gestión del tiempo. Gracias, hasta siempre. Gracias, Mar, grazas a todos e a todas. Ata outra ocasión. Boas noites.